Hay quienes viven toda su vida buscando armas fuera de sí mismos, dinero, contactos, títulos, reconocimiento. Persiguen el poder en los lugares equivocados sin darse cuenta de que llevan consigo el instrumento más letal que jamás existirá. No es una espada, no es una fortuna, no es un ejército. Es algo mucho más devastador, algo que los débiles desprecian y los poderosos dominan con maestría absoluta. Tu mente es tu arma definitiva, la herramienta que puede construir imperios o destruirlos, la fuerza que puede doblegarte o elevarte por encima de cualquier adversidad. Yo, Maquiavelo, he visto caer a reyes con ejércitos invencibles y he visto triunfar a hombres sin nada más que su astucia mental. Y ahora mismo necesito que hagas algo crucial. Suscríbete a este canal y deja tu like en este video, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción del poder verdadero. La mayoría muere sin descubrir el arma que siempre llevó consigo. Tú no serás uno de ellos. La mente no es un simple órgano biológico destinado a procesar información cotidiana. Es el campo de batalla donde se libran las verdaderas guerras, donde se forjan las victorias que el mundo jamás verá, pero cuyos efectos serán innegables. Mientras los necios pelean con sus puños y sus gritos, los verdaderamente poderosos combaten en silencio, moviendo piezas invisibles en tableros que otros ni siquiera saben que existen. La mente entrenada es capaz de anticipar, calcular, seducir, destruir y reconstruir realidades enteras sin disparar una sola bala. Piensa en esto. ¿Cuántas batallas has perdido no porque fueras débil físicamente, sino porque tu mente estaba desorganizada, dispersa, vulnerable? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque no supiste ver lo que estaba frente a ti? ¿Cuántas veces te manipularon porque no conocías los mecanismos del pensamiento estratégico? La respuesta es dolorosa, pero necesaria. Has sido derrotado una y otra vez, no por enemigos más fuertes, sino por tu propia incapacidad de usar el arma que la naturaleza te entregó. Los grandes conquistadores de la historia no eran necesariamente los más fuertes ni los más ricos. Eran los que comprendían que el verdadero poder reside en la capacidad de pensar con claridad letal, mientras otros se ahogan en la confusión. Julio César no conquistó las Galias solo con legiones. Las conquistó con una mente que veía 10 movimientos adelante. Napoleón no dominó Europa únicamente con cañones, la dominó con una capacidad mental para leer el campo de batalla como si fuera un libro abierto. Y tú, que ahora me escuchas, tienes esa misma capacidad latente, esperando ser despertada, esperando ser afilada hasta convertirse en un instrumento de dominación absoluta. Pero aquí viene la parte que pocos quieren escuchar. La mente, como cualquier arma, requiere entrenamiento brutal. No basta con tenerla, hay que forjarla en el fuego de la disciplina implacable. La mayoría prefiere la comodidad del pensamiento débil, del razonamiento superficial, de las emociones descontroladas que los llevan de un desastre a otro. Se dejan gobernar por impulsos primitivos, por miedos infantiles, por deseos que no comprenden, y luego se preguntan por qué sus vidas son caóticas, por qué no logran lo que quieren, por qué siempre están un paso atrás. La verdad incómoda es esta: tu mente sin entrenar es tu peor enemigo. Es una bestia salvaje que te sabotea, que te arrastra hacia la mediocridad, que te hace vulnerable a cualquier manipulador astuto. Pero tu mente entrenada, disciplinada, afilada como una espada samurái, es una fuerza imparable. Es el arma que te permitirá ver a través de las mentiras, anticipar los movimientos de tus adversarios, crear estrategias que otros considerarían imposibles y, sobre todo, mantener el control cuando el mundo a tu alrededor se desmorona en el caos. Y déjame decirte algo más.
No necesitas permiso de nadie para comenzar a usar esta arma. No necesitas un título universitario. No necesitas venir de una familia poderosa. No necesitas recursos externos. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando ser activado. La pregunta no es si tienes el arma. La pregunta es si tendrás el coraje de aprender a usarla con maestría absoluta. Este es el momento en que tu vida puede cambiar para siempre. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, porque cada segundo que dedicas a fortalecer tu mente es un segundo que inviertes en tu futuro dominio. Los débiles seguirán esperando que alguien más resuelva sus problemas. Tú, en cambio, te convertirás en quien resuelve problemas, quien crea oportunidades donde otros solo ven obstáculos, quien domina mientras otros apenas sobreviven. Tu mente es tu arma secreta y el mundo no sabe lo que se le viene encima. Ahora bien, comprender que la mente es un arma es solo el primer paso. El segundo, mucho más crucial, es entender cómo funciona esta arma y por qué la mayoría la usa de manera tan patéticamente ineficiente. La mente humana es una máquina de crear realidades. Todo lo que ves a tu alrededor, cada edificio, cada tecnología, cada sistema social, primero existió como un pensamiento en la mente de alguien. Esto significa que quien controla sus pensamientos, controla su realidad. Y quien controla la realidad, controla el poder. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no controlan sus pensamientos. Sus mentes son campos de batalla invadidos por influencias externas, publicidad, opiniones ajenas, traumas del pasado, miedos irracionales. Son como barcos sin capitán, arrastrados por las corrientes de la circunstancia, siempre reactivos, nunca proactivos. Observan cómo otros construyen imperios y se preguntan por qué ellos no pueden hacer lo mismo, sin darse cuenta de que la diferencia fundamental está en el control mental. El control mental no es misticismo barato ni charlatanería de autoayuda. Es la capacidad brutal y práctica de dirigir tu atención, filtrar información irrelevante, identificar patrones útiles y ejecutar decisiones sin la interferencia paralizante de emociones destructivas. Es la diferencia entre un soldado entrenado y un civil en pánico cuando suenan las alarmas. El soldado actúa con precisión porque su mente ha sido condicionada para mantener la claridad bajo presión extrema. El civil se desmorona porque nunca entrenó su arma mental. Y esta es la lección que los poderosos nunca quieren que aprendas. Ellos no son más inteligentes que tú por genética o suerte. Son más poderosos porque entrenaron sus mentes para funcionar de manera diferente. Aprendieron a ver oportunidades donde otros ven problemas. Aprendieron a mantener la calma cuando otros entran en pánico. Aprendieron a pensar estratégicamente a largo plazo mientras la masa piensa solo en la gratificación inmediata. Y sobre todo, aprendieron que quien controla el marco de referencia mental controla el resultado de cualquier situación. Déjame darte un ejemplo devastador de esto. Imagina dos personas enfrentando exactamente la misma crisis: la pérdida de su trabajo. Una de ellas colapsa mentalmente, se ve como víctima, se hunde en la depresión, culpa al mundo y permanece paralizada durante meses. La otra persona ve la misma situación como una oportunidad forzada para reinventarse, para aprender nuevas habilidades, para explorar caminos que antes no consideraba. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? No la situación externa, que es idéntica. La diferencia está en cómo sus mentes procesan la realidad. Aquí está la verdad brutal. La realidad objetiva importa mucho menos de lo que crees. Lo que realmente importa es tu interpretación de esa realidad, porque esa interpretación determina tus acciones, y tus acciones determinan tus resultados. Dos personas
Pueden vivir en el mismo mundo y experimentar vidas completamente diferentes basándose únicamente en cómo interpretan lo que sucede. El poderoso interpreta los obstáculos como desafíos temporales. El débil los interpreta como sentencias permanentes. Y esto nos lleva a una conclusión ineludible. Si quieres cambiar tu vida, no necesitas cambiar el mundo exterior primero. Necesitas cambiar tu mundo interior, el marco mental desde el cual percibes y reaccionas ante la realidad. Esta es tu verdadera revolución personal. No es una revolución de gritos y protestas. Es una revolución silenciosa, invisible, pero absolutamente devastadora en su efectividad. Es la revolución de quien decide que ya no será esclavo de sus propios pensamientos descontrolados. Los que dominan este arte se vuelven prácticamente invencibles. Pueden perderlo todo materialmente y reconstruirlo, porque el verdadero poder nunca estuvo en las posesiones externas, sino en la capacidad mental de crear valor desde la nada. Pueden enfrentar traiciones, fracasos, humillaciones públicas y salir más fuertes porque su identidad no depende de validación externa, sino de un centro interno inquebrantable. Esta es la marca del verdadero poder. La capacidad de mantener tu fortaleza mental sin importar qué tormentas devasten el paisaje exterior. Pero seamos brutalmente honestos sobre algo que nadie quiere admitir. Entrenar tu mente como un arma requiere sacrificio. Requiere renunciar a las comodidades mentales que la mayoría considera irrenunciables. Significa abandonar la victimización, ese refugio cómodo donde puedes culpar a otros por tus fracasos. Significa dejar atrás la autocompasión, ese veneno dulce que te hace sentir especial en tu sufrimiento, pero te mantiene encadenado a la mediocridad. Significa enfrentar verdades sobre ti mismo que preferirías ignorar para siempre. La masa vive en una neblina mental confortable. No cuestionan sus creencias, no examinan sus patrones de pensamiento, no se preguntan si las voces en su cabeza realmente les pertenecen o son ecos de programación social. Simplemente repiten lo que les enseñaron, piensan lo que se espera que piensen, y luego se sorprenden cuando sus vidas siguen los mismos caminos predecibles hacia la insignificancia. Son prisioneros que aman sus cadenas porque nunca conocieron la libertad. Convertir tu mente en un arma significa primero liberarla de estas cadenas invisibles. Significa cuestionar absolutamente todo. Tus creencias sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre lo que es posible, sobre quién eres realmente. Y este proceso es doloroso porque destruye la ilusión de seguridad que te proporcionaban esas creencias limitantes. Es como arrancar vendas de una herida que nunca sanó correctamente. Duele, sangra, te hace vulnerable temporalmente. Pero es el único camino hacia la verdadera curación y el verdadero poder. Aquí está lo que descubrirás cuando comiences este proceso. La mayoría de tus limitaciones son completamente ficticias. Son muros de papel que parecían de acero solo porque nunca intentaste atravesarlos. Son historias que te contaste tantas veces que se volvieron tu realidad, pero que nunca fueron más que cuentos convenientes para justificar tu inacción. Y cuando finalmente rompes estos muros mentales, cuando desmantelas estas historias limitantes, lo que queda es una libertad aterradora y embriagadora al mismo tiempo. Esta libertad te asusta porque significa que ya no tienes excusas. Ya no puedes culpar a tu pasado, a tu familia, a tu educación, a la sociedad, a la economía. Ya no puedes esconderte detrás de no puedo o no soy capaz. La libertad mental verdadera te hace completamente responsable de tu vida, y eso es un peso que la mayoría no está dispuesta a cargar. Prefieren la prisión cómoda de las excusas a la libertad incómoda de la responsabilidad total. Pero para quien tiene el coraje de aceptar esta responsabilidad, el mundo se transforma.
De repente, cada situación se convierte en una oportunidad de aplicar tu poder mental. Una conversación difícil se convierte en un ejercicio de estrategia comunicativa. Un proyecto desafiante se convierte en un campo de entrenamiento para tu capacidad de resolver problemas. Un conflicto se convierte en una oportunidad de demostrar control emocional y pensamiento claro bajo presión. La vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que tú orquestas. Y déjame ser claro sobre algo. Esto no significa que controlarás todos los eventos externos. Eso es una fantasía infantil. Lo que significa es que controlarás tu respuesta a cada evento, y esa respuesta determinará si sales fortalecido o debilitado de cada experiencia. El estoico Marco Aurelio lo entendió perfectamente cuando dijo que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los eventos. Y quien controla sus opiniones, controla su destino. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de la inconsciencia para ganar el poder de la conciencia plena? ¿Estás dispuesto a enfrentar las verdades incómodas sobre ti mismo para liberarte de las mentiras convenientes que te han mantenido pequeño? Esta es la pregunta que separa a los que hablan del poder de los que lo ejercen. La mayoría elegirá la comodidad. Los pocos que eligen la incomodidad del crecimiento son los que terminarán dominando su campo de batalla personal. Ahora entremos en el aspecto más peligroso y poderoso de tu arma mental, la capacidad de influir en la realidad de otros. Porque una mente entrenada no solo se domina a sí misma, sino que aprende a navegar y moldear las mentes de aquellos que la rodean. Esta es la diferencia entre el poder personal y el poder social. El poder personal te hace invencible internamente. El poder social te hace invencible externamente. La mayoría no comprende que la realidad social es un juego de percepciones. No importa tanto lo que eres, sino lo que otros perciben que eres. No importa tanto la verdad objetiva de una situación, sino cómo esa situación es interpretada y comunicada. Los débiles se quejan de que esto es injusto. Los poderosos simplemente aprenden las reglas del juego y las dominan sin piedad. Entienden que quien controla la narrativa controla la realidad social. Piensa en los líderes más influyentes de la historia. No fueron necesariamente las personas más inteligentes o más éticas. Fueron las personas que mejor comprendieron cómo funciona la psicología de masas, cómo apelar a emociones profundas, cómo crear narrativas convincentes, cómo presentar ideas de manera que resonaran con los deseos y miedos fundamentales de su audiencia. Esto no es manipulación en el sentido vulgar, es comprensión profunda de la naturaleza humana y aplicación estratégica de ese conocimiento. Tu mente como arma debe entrenarse en esta dimensión social. Debes aprender a leer a las personas con la misma claridad con la que lees un libro. Observar sus patrones de lenguaje, sus gestos inconscientes, sus motivaciones ocultas detrás de sus palabras cuidadosamente seleccionadas. La mayoría comunica mucho más de lo que pretende comunicar, pero solo aquellos con mentes entrenadas pueden captar estas señales sutiles y usarlas estratégicamente. Esto significa desarrollar lo que llamo visión estratégica multidimensional. Mientras otros ven una conversación simple, tú ves un intercambio de poder. Mientras otros ven un proyecto colaborativo, tú ves una red de alianzas y amenazas potenciales. Mientras otros toman las palabras literalmente, tú comprendes las agendas subyacentes, los juegos psicológicos, las posiciones de negociación encubiertas. Operas en un nivel de conciencia que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Y aquí está la parte que te dará una ventaja devastadora. La mayoría de las personas son completamente predecibles.
Siguen patrones de comportamiento establecidos por su programación social, sus traumas no resueltos, sus deseos no examinados. Una vez que aprendes a identificar estos patrones, puedes anticipar sus movimientos con precisión casi perfecta. Es como jugar ajedrez contra alguien que siempre hace las mismas jugadas. Después de observarlos lo suficiente, sabes exactamente qué harán antes de que ellos mismos lo sepan. Pero cuidado, este poder viene con responsabilidad y peligro. La tentación de manipular a otros para beneficio puramente egoísta es inmensa y muchos caen en esta trampa. Se vuelven tan hábiles en la influencia que pierden de vista cualquier principio ético y eventualmente se convierten en monstruos sociales que destruyen todo a su alrededor. El verdadero maestro del poder mental comprende que la influencia más duradera se construye sobre fundamentos de valor real, no sobre engaños vacíos. La influencia sostenible requiere que realmente aportes valor a las vidas de otros, mientras simultáneamente avanzas tus propios objetivos. No es un juego de suma cero donde tú ganas solo si otros pierden. Es un juego de creación de valor donde todos los participantes inteligentes ganan, pero tú ganas más porque entiendes las reglas del juego mejor que nadie. Suscríbete al canal y deja tu like si estás comenzando a comprender la profundidad de lo que estamos explorando aquí. Esta es la síntesis del poder mental en el ámbito social. Conoces tu propia mente tan profundamente que nada te perturba. Conoces las mentes de otros tan bien que puedes navegar cualquier situación social con gracia y efectividad. Y usas este conocimiento no para destruir indiscriminadamente, sino para construir el imperio que mereces mientras ayudas a otros en el proceso. Este es el camino del poder verdadero, no del poder falso que colapsa ante la primera resistencia seria. Pero profundicemos aún más en un aspecto que la mayoría evita: el dominio de tus propias emociones. Porque puedes tener todas las estrategias mentales del mundo, puedes entender perfectamente la psicología humana, pero si tus emociones te controlan, serás derrotado una y otra vez por adversarios menos inteligentes, pero más disciplinados emocionalmente. Las emociones descontroladas son la kriptonita del poder mental. Observa a la mayoría de las personas en situaciones de conflicto. Se dejan llevar por la ira, por el orgullo herido, por el ego amenazado, y en cuestión de segundos destruyen años de trabajo construido. Dicen cosas que no pueden retractar, toman decisiones impulsivas que no pueden deshacer, queman puentes que necesitarán cruzar de nuevo en el futuro. Todo porque no entrenaron la parte más fundamental de su arma mental: el control emocional bajo presión extrema. El control emocional no significa suprimir tus emociones o pretender que no existen. Esa es la interpretación superficial de personas que no comprenden cómo funciona realmente la psique humana. Las emociones suprimidas se acumulan como presión en una olla a punto de explotar y eventualmente causan erupciones destructivas mucho peores que si se hubieran procesado adecuadamente desde el principio. No, el verdadero control emocional significa reconocer tus emociones, entender su origen y elegir conscientemente cómo responder a ellas en lugar de reaccionar automáticamente. Imagina esto: alguien te insulta públicamente, te humilla frente a personas importantes para ti. La mayoría sentiría una oleada de ira, el impulso de responder con agresión igual o mayor, de vengarse inmediatamente. Pero la persona con dominio emocional siente esa misma ira, la reconoce y luego hace una pausa crucial. En esa pausa, que puede durar solo unos segundos, evalúa estratégicamente: ¿qué busca lograr mi agresor con este ataque? ¿Qué respuesta me beneficia más a largo plazo?
¿Cómo puedo convertir esta situación a mi favor? Y aquí está lo fascinante. Muchas veces la mejor respuesta es ninguna respuesta, o una respuesta tan calculadamente tranquila que descoloca completamente al agresor. Porque quien mantiene la calma mientras otros pierden el control, automáticamente gana poder en la percepción de todos los observadores. Demuestras que eres una fuerza que no puede ser perturbada por ataques primitivos, que operas en un nivel superior de conciencia. Esto intimida profundamente a tus adversarios y gana respeto de potenciales aliados. Pero aquí está el secreto que transforma esta práctica de defensa en herramienta de ataque. Cuando dominas tus propias emociones, puedes manipular las emociones de otros con precisión quirúrgica. Sabes exactamente qué botones presionar para provocar ira, miedo, deseo, orgullo en tu adversario, y puedes usarlo para hacer que tomen decisiones emocionales e impulsivas que los debilitan mientras tú permaneces centrado y estratégico. Esto no es teoría abstracta. Observa cualquier negociación de alto nivel, cualquier confrontación política importante, cualquier batalla legal compleja. Los ganadores son casi siempre aquellos que mantienen el control emocional, mientras inducen pérdida de control emocional en sus oponentes. Hacen que sus adversarios se pongan a la defensiva, que reaccionen desde el miedo o la ira, que revelen información que no pretendían revelar, que cometan errores que nunca cometerían si estuvieran pensando con claridad. Y la parte más brutal de esta verdad es que la mayoría nunca desarrollará este nivel de maestría emocional. Vivirán toda su vida siendo marionetas de sus propias emociones, bailando al ritmo de estímulos externos que no controlan. Perderán oportunidades porque el miedo los paralizó. Destruirán relaciones porque la ira los dominó. Tomarán decisiones desastrosas porque el deseo los cegó. Y nunca comprenderán que todo esto era completamente evitable con el entrenamiento mental adecuado. Entonces, pregúntate honestamente, ¿cuántas veces tus emociones han saboteado tus objetivos? ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en calor del momento que luego lamentaste profundamente? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque el miedo al rechazo o al fracaso te detuvo? Si eres honesto, la respuesta te dolerá. Pero ese dolor es necesario. Es el dolor que precede a la transformación. Es el precio de entrada al círculo de aquellos que realmente controlan sus destinos. Ahora abordemos un aspecto del poder mental que separa a los buenos de los verdaderamente excepcionales. La capacidad de pensar sistémicamente en lugar de linealmente. La mayoría de las personas piensa en términos de causa y efecto directo, de acciones individuales y resultados inmediatos. Ven el mundo como una serie de eventos desconectados. Los verdaderamente poderosos ven el mundo como un sistema interconectado donde cada acción genera ondas de consecuencias que se expanden en múltiples direcciones. Piensa en cómo un gran maestro de ajedrez ve el tablero. No solo ve las piezas y sus posiciones actuales, ve patrones, ve estructuras, ve secuencias de movimientos que aún no han ocurrido, pero que son inevitables dada la configuración presente. Ve cómo una jugada aparentemente insignificante en un rincón del tablero creará oportunidades o vulnerabilidades en el lado opuesto 3 movimientos más tarde. Opera en una dimensión temporal y espacial que jugadores amateur ni siquiera perciben. Esto es pensamiento sistémico y es absolutamente esencial para ejercer poder en el mundo real. Porque el mundo real no es un tablero de ajedrez simplificado, es un sistema de complejidad abrumadora, con millones de variables interactuando simultáneamente. Políticas económicas afectan comportamientos sociales. Comportamientos sociales afectan tendencias culturales. Tendencias culturales afectan decisiones políticas. Todo está conectado en bucles de retroalimentación que la mayoría nunca ve.
Pero quien entrena su mente para ver estos patrones sistémicos gana un poder casi sobrenatural de anticipación. Puede ver crisis viniendo años antes de que se materialicen, porque reconoce los patrones que preceden a las crisis. Puede identificar oportunidades emergentes antes que la competencia, porque ve las tendencias subyacentes que las generan. Puede posicionarse estratégicamente en lugares que parecen insignificantes ahora, pero que se volverán cruciales mañana. Déjame darte un ejemplo devastador de la vida real. Algunos inversionistas se volvieron extraordinariamente ricos durante la crisis financiera de 2008. ¿Cómo? No por suerte, porque entrenaron sus mentes para ver el sistema financiero global como realmente era. Una estructura fundamentalmente inestable, construida sobre deuda insostenible y apalancamiento excesivo. Mientras la masa celebraba el boom inmobiliario, estos pensadores sistémicos veían el colapso inevitable acercándose y se posicionaron en consecuencia. Esta capacidad no es mágica ni requiere inteligencia sobrehumana. Requiere disciplina mental para estudiar sistemas complejos, para buscar patrones en lugar de enfocarse solo en eventos individuales, para pensar en escalas temporales más largas que el ciclo de noticias de 24 horas. Requiere la paciencia de observar cómo se desarrollan las cosas en lugar de reaccionar impulsivamente a cada fluctuación superficial. Y requiere el coraje de actuar según tu análisis sistémico, incluso cuando contradice el consenso de la masa, porque aquí está la verdad incómoda. El pensamiento sistémico casi siempre te colocará en desacuerdo con la opinión popular. La masa piensa linealmente, reacciona emocionalmente y sigue las tendencias del momento. Si piensas sistémicamente, verás lo que la masa no ve, y eso significa que tus conclusiones serán diferentes, a menudo radicalmente diferentes. Y esto requiere fortaleza mental para mantener tu posición cuando todos te dicen que estás equivocado. Pero los resultados validan todo. Cuando el futuro que anticipaste se materializa exactamente como lo predijiste, cuando la oportunidad que identificaste resulta ser dorada, cuando la crisis que advertiste finalmente golpea y tú estás preparado mientras otros están devastados, en ese momento comprendes el poder incomparable del pensamiento sistémico. Te conviertes en alguien que no solo reacciona al mundo, sino que predice y moldea el mundo. Y este es el nivel al que debes aspirar si realmente quieres usar tu mente como el arma definitiva. No te conformes con pensamiento táctico, con reaccionar eficientemente a lo que sucede. Aspira a pensamiento estratégico sistémico, donde anticipas lo que sucederá y te posicionas para maximizar ventaja cuando suceda. Esta es la diferencia entre jugadores y maestros del juego, entre quienes sobreviven y quienes prosperan, entre quienes son moldeados por las circunstancias y quienes moldean las circunstancias. Pero hay un enemigo interno que sabotea incluso a las mentes más brillantes, y es hora de confrontarlo directamente: la autoduda paralizante. No estoy hablando de la duda saludable que te hace verificar tus suposiciones o buscar más información. Estoy hablando de ese veneno mental que te susurra constantemente que no eres suficiente, que no mereces el éxito, que eventualmente serás expuesto como un fraude. Este enemigo interno ha destruido más potencial que todos los obstáculos externos combinados. La autoduda paralizante es insidiosa porque a menudo se disfraza de humildad o realismo. Te dice que es prudente no intentar cosas grandes porque probablemente fallarás. Te dice que es sensato permanecer en tu zona de confort porque ahí al menos sabes qué esperar. Te dice que es sabio no destacar demasiado porque podrías atraer crítica o envidia. Y mientras tanto, tu potencial se marchita, tus talentos se oxidan y tu vida se reduce a una fracción de lo que podría haber sido.
La verdad brutal es que la mayoría de las personas viven muy por debajo de su capacidad real precisamente por este enemigo interno. Tienen las habilidades necesarias para el éxito, tienen las oportunidades disponibles, pero su mente sabotea todo con una narrativa constante de insuficiencia. Y lo peor es que esta narrativa se autoalimenta. La autoduda te impide actuar. La falta de acción te impide obtener resultados. La falta de resultados confirma tu autoduda. Es un círculo vicioso devastador. Romper este círculo requiere un acto de voluntad brutal. Debes reconocer primero que esa voz de autoduda no es tu verdadero yo. Es programación, es condicionamiento. Son mensajes internalizados de figuras de autoridad que probablemente proyectaban sus propias inseguridades sobre ti. No es la verdad sobre ti, es solo una historia que has creído durante tanto tiempo que se siente como verdad. Pero las historias pueden reescribirse. El proceso de reescribir esta narrativa interna comienza con evidencia. No puedes simplemente afirmar positivamente que eres capaz y esperar que la autoduda desaparezca. Necesitas acción que genere evidencia real de tu capacidad. Empieza con desafíos pequeños que sabes que puedes completar. Completa uno. Registra ese éxito. Luego enfrenta un desafío ligeramente mayor. Complétalo. Registra ese éxito. Gradualmente construyes un registro de evidencia que contradice la narrativa de insuficiencia. Pero aquí está la parte que pocos entienden. Este proceso nunca termina completamente. Incluso las personas más exitosas lidian con autoduda. La diferencia es que aprendieron a no dejar que la autoduda los paralice. Sienten la duda, la reconocen y actúan de todas formas. La acción a pesar de la duda es el verdadero coraje, no la ausencia de duda. El guerrero mental no es quien nunca siente miedo, es quien actúa con precisión letal incluso cuando siente miedo. Y déjame decirte algo que transformará tu perspectiva. Tus adversarios también sienten autoduda. Esa persona que parece tan confiada, tan competente, tan imperturbable, probablemente lidia con sus propios demonios internos. La diferencia es que aprendió a no mostrarlos externamente. Aprendió a proyectar confianza incluso cuando siente incertidumbre. Y esa proyección de confianza se convierte en una profecía autocumplida, porque otros responden a esa confianza con respeto y oportunidades. Esto significa que parte de entrenar tu mente como arma es entrenar tu capacidad de actuar con confianza decisiva, incluso cuando internamente tienes dudas. Es desarrollar esa máscara social de competencia impenetrable que comunica a otros que eres alguien en quien pueden confiar, con quien pueden hacer negocios, a quien pueden seguir. No es hipocresía, es estrategia. Es reconocer que la realidad social se construye sobre percepciones y que controlar las percepciones que otros tienen de ti es parte esencial del poder. Por eso te digo, si aún no te has suscrito a este canal y dejado tu like, hazlo ahora mismo, porque estamos explorando territorios del poder mental que la mayoría nunca descubrirá. Estamos desmantelando las mentiras cómodas y revelando las verdades incómodas que separan a los que dominan de los que son dominados. Tu autoduda quiere que ignores este mensaje, quiere que permanezcas pequeño y seguro. Es hora de silenciar esa voz y reclamar tu poder. Ahora entremos en un territorio aún más profundo, la construcción de tu identidad mental. Porque quien crees que eres determina qué acciones consideras posibles, qué objetivos te atreves a perseguir, qué comportamientos consideras normales para ti. Tu identidad es la prisión más fuerte o la plataforma de lanzamiento más poderosa, dependiendo de cómo la construyas. Y la mayoría la construye completamente por accidente. Piensa en esto honestamente. ¿Quién decidió quién eres?
¿Fue una elección consciente y deliberada basada en tus valores y aspiraciones? ¿O simplemente absorbiste etiquetas que otros te pusieron, roles que la sociedad esperaba que cumplieras, limitaciones que tu familia o tu cultura te impusieron? La mayoría de las personas lleva identidades que nunca eligieron conscientemente. Son como actores interpretando un papel que otros escribieron para ellos, preguntándose por qué sus vidas se sienten tan vacías. La identidad que llevas ahora probablemente incluye limitaciones completamente arbitrarias. No soy bueno con los números. No soy una persona sociable. No soy el tipo de persona que tiene éxito en los negocios. Estas afirmaciones de identidad se sienten como hechos inmutables sobre tu naturaleza, pero son solo historias. Son historias que te cuentas y que refuerzas cada vez que actúas consistentemente con ellas. Y mientras las mantengas, permanecerás encadenado a sus limitaciones. Pero aquí está el poder revolucionario que pocos comprenden. Tú puedes reescribir tu identidad intencionalmente. Puedes decidir conscientemente quién quieres ser y comenzar a actuar consistentemente con esa nueva identidad hasta que se vuelva tu realidad. Esto no es visualización mágica ni pensamiento positivo superficial. Es ingeniería psicológica basada en cómo realmente funciona la formación de identidad. La identidad se construye a través de la repetición de comportamientos consistentes más la narrativa que te cuentas sobre esos comportamientos. Déjame darte un ejemplo concreto. Digamos que tu identidad actual es: soy alguien que lucha con el dinero. Cada vez que gastas impulsivamente, refuerzas esa identidad. Cada vez que evitas aprender sobre finanzas, refuerzas esa identidad. Cada vez que te dices, el dinero no es para mí, solidificas esa identidad. Para cambiarla necesitas dos cosas. Primero, comenzar a actuar como alguien que domina el dinero, incluso en formas pequeñas. Segundo, cambiar tu narrativa interna a soy alguien que está aprendiendo a dominar el dinero. Nota la sutileza ahí. No tienes que afirmar inmediatamente soy un genio financiero, cuando claramente no lo eres todavía. Eso crea disonancia cognitiva que tu mente rechazará. Pero puedes honestamente afirmar, estoy en proceso de convertirme en alguien que domina el dinero, porque esa afirmación es verdadera en el momento que decides emprender ese camino. Y cada pequeña acción consistente con esa nueva identidad la refuerza hasta que eventualmente no es aspiracional, sino descriptiva. Esta técnica es devastadoramente poderosa porque funciona para cualquier aspecto de tu identidad. ¿Quieres ser valiente? Empieza a actuar valientemente en situaciones pequeñas y cuéntate la historia de que eres alguien que está desarrollando coraje. ¿Quieres ser disciplinado? Empieza con un hábito de disciplina y refuerza la narrativa de que eres alguien que se está volviendo más disciplinado. Con el tiempo, tu cerebro aceptará esta nueva identidad como realidad porque la evidencia de tus acciones la respalda. Pero aquí viene la advertencia crucial. Este poder puede usarse para bien o para mal. Puedes construir una identidad poderosa, efectiva, virtuosa, que te lleve hacia el éxito genuino. O puedes construir una identidad narcisista, desconectada de la realidad, que colapsa cuando enfrenta resistencia real. La diferencia está en si tus acciones realmente respaldan la identidad que proclamas o si simplemente te engañas a ti mismo con afirmaciones vacías. La identidad poderosa genuina se construye sobre competencia real, sobre habilidades desarrolladas, sobre resultados obtenidos. No es fantasía, es realidad comprobada. Requiere que hagas el trabajo difícil de desarrollarte realmente, no solo de pretender que ya estás desarrollado, y requiere honestidad brutal contigo mismo sobre dónde estás realmente versus dónde quieres estar. Solo desde esa honestidad
puedes trazar el camino real hacia la transformación de identidad. Entonces pregúntate, ¿quién has decidido ser? No quién te dijeron que eres, no quién las circunstancias te forzaron a ser, sino quién tú, en tu poder soberano, decides ser. Esta es quizás la pregunta más importante que jamás responderás. Y la respuesta no está en tus palabras, sino en tus acciones consistentes día tras día, decisión tras decisión, hasta que la identidad que elegiste se convierte en la realidad que vives. Ahora abordemos algo que la mayoría descuida completamente en su búsqueda de poder mental: la gestión de tu energía. Porque puedes tener todas las estrategias mentales, todo el control emocional, toda la claridad de identidad, pero si tu energía está depleta, nada de eso funciona. Una mente agotada es un arma desafilada. Es como intentar luchar con una espada oxidada contra adversarios con armas afiladas y pulidas. Perderás no por falta de técnica, sino por falta de vitalidad. La energía mental no es infinita ni constante. Fluctúa dramáticamente basándose en múltiples factores que la mayoría ignora. Tu sueño, tu nutrición, tu nivel de estrés crónico, tu actividad física, incluso las personas con quienes pasas tiempo, todo afecta profundamente tu capacidad de pensar con claridad, tomar decisiones efectivas y mantener el control emocional. Sin embargo, la mayoría trata estos factores como opcionales, como variables que pueden descuidarse sin consecuencias. Observa a alguien que duerme consistentemente menos de 6 horas por noche. Su capacidad cognitiva está significativamente deteriorada comparada con su potencial completo. Sus tiempos de reacción son más lentos. Su juicio está comprometido. Su control emocional es frágil. Pero como la degradación es gradual, no se dan cuenta. Simplemente aceptan este estado disminuido como su capacidad normal, sin comprender que están luchando las batallas más importantes de sus vidas con solo el 70% de su poder mental disponible. Lo mismo aplica para nutrición. Tu cerebro es solo el 2% de tu masa corporal, pero consume el 20% de tu energía. Es una máquina increíblemente demandante que requiere combustible de calidad para funcionar óptimamente. Pero la mayoría lo alimenta con basura. Azúcar que causa picos y caídas de energía, comida procesada que inflama el sistema, déficits de nutrientes esenciales que degradan la función neurotransmisora. Y luego se preguntan por qué no pueden concentrarse, por qué su estado de ánimo es inestable, por qué su pensamiento es confuso. El estrés crónico es quizás el asesino más silencioso del poder mental. Un poco de estrés es útil, te mantiene alerta y motivado. Pero el estrés constante e inmanejable literalmente daña tu cerebro. Encoge el hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje. Sobreactiva la amígdala, haciendo que seas más reactivo emocionalmente. Deteriora la corteza prefrontal, la región responsable del control ejecutivo y la toma de decisiones. Básicamente, el estrés crónico te convierte biológicamente en una versión más débil y más emocional de ti mismo. Entonces, ¿cómo gestionas la energía mental como el recurso precioso que es? Primero, estableces fundamentos no negociables, sueño suficiente y de calidad, nutrición que optimiza función cerebral en lugar de simplemente llenar el estómago. Alguna forma de gestión de estrés, ya sea meditación, ejercicio, tiempo en naturaleza o prácticas deliberadas de relajación. Estos no son lujos opcionales, son requisitos fundamentales para operar tu arma mental en capacidad máxima. Segundo, aprendes a proteger tu energía mental de vampiros energéticos. Hay personas que drenan tu vitalidad cada vez que interactúas con ellas. Hay actividades que consumen enormes cantidades de energía mental
sin proporcionar valor correspondiente. Hay ambientes que te dejan exhausto en lugar de renovado. Identificar y minimizar estas fuentes de drenaje energético es tan importante como cultivar fuentes de recarga energética. Tercero, desarrollas ritmos sostenibles en lugar de intensidad insostenible. La cultura moderna glorifica el trabajo obsesivo hasta el agotamiento, como si la falta de sueño fuera una insignia de honor. Esto es estupidez absoluta. Los verdaderamente poderosos entienden que el poder sostenido a largo plazo supera enormemente la intensidad breve seguida de colapso. Trabajan en ciclos que incluyen periodos de intenso enfoque seguidos de recuperación deliberada. Tratan su energía como un atleta trata su cuerpo, con respeto, con estrategia, con mantenimiento continuo. Y aquí está la realización que cambia todo. Gestionar tu energía efectivamente no es solo sobre preservarte, es sobre amplificar tu poder. Porque cuando operas consistentemente en alta energía, no solo haces más, piensas mejor, decides más claramente, influyes más efectivamente. Te conviertes en una fuerza más potente en todas las dimensiones. Tu mente arma se vuelve más afilada, más rápida, más letal precisamente porque la mantienes bien mantenida y optimizada. Y ahora llegamos al concepto final y más profundo, la síntesis de todo en lo que llamo mentalidad de maestría permanente. Porque todo lo que hemos discutido no son técnicas aisladas para aplicar ocasionalmente. Son componentes de un sistema integrado de poder mental que debe volverse tu modo de operación predeterminado. No es algo que haces, es algo que te conviertes. La mayoría de las personas opera en modo supervivencia, reaccionando constantemente a lo que la vida les lanza. Algunos logran elevarse al modo éxito, donde persiguen objetivos activamente y logran resultados impresionantes. Pero hay un nivel más allá, el modo maestría, donde ya no estás simplemente tratando de ganar juegos específicos, sino entendiendo los principios fundamentales que gobiernan todos los juegos, y usas ese entendimiento para dominar cualquier arena que elijas. La mentalidad de maestría permanente significa que ves cada experiencia de tu vida como material de entrenamiento. El conflicto no es un problema a evitar, es una oportunidad de practicar control emocional y pensamiento estratégico. El fracaso no es una sentencia de tu insuficiencia, es retroalimentación valiosa sobre qué ajustar. El éxito no es un destino final donde puedes relajarte, es confirmación de que tu enfoque actual funciona y debe refinarse aún más. Esta mentalidad te libera de la tiranía de los resultados externos. No necesitas ganar cada batalla para probar tu valor. Estás comprometido con el proceso de mejora continua, sabiendo que ese compromiso eventualmente te hace invencible. No te desmoronas cuando pierdes porque entiendes que la pérdida es temporal, pero las lecciones que extraes de ella son permanentes. No te vuelves complaciente cuando ganas, porque entiendes que cada victoria simplemente te califica para desafíos mayores. Los que alcanzan este nivel de maestría mental se vuelven prácticamente imparables, no porque nunca enfrenten obstáculos, sino porque su mentalidad transforma cada obstáculo en combustible para crecimiento adicional. Son como esas llamas que se vuelven más fuertes con el viento en lugar de extinguirse. Cada adversario que los desafía simplemente los hace más afilados. Cada crisis que enfrentan simplemente expande su capacidad de manejar complejidad. Y aquí está la verdad final que resume todo. Tu mente es tu arma definitiva, no porque te haga invulnerable a daño, sino porque te hace capaz de transformar cualquier daño en fortaleza. Los golpes que recibas, las traiciones que sufras, las derrotas que experimentes, todo puede convertirse en material de construcción para un yo más poderoso si tienes la mentalidad correcta.
La alquimia verdadera no es convertir plomo en oro. Es convertir sufrimiento en sabiduría, adversidad en ventaja, debilidad temporal en fortaleza permanente. Este es el poder que reclamas cuando entrenas tu mente como el arma definitiva. No el poder de evitar todos los problemas, sino el poder de resolver cualquier problema. No el poder de impedir todo sufrimiento, sino el poder de encontrar significado y crecimiento en cualquier sufrimiento. No el poder de controlar todas las circunstancias externas, sino el poder de controlar tu respuesta interna a cualquier circunstancia, y a través de esa respuesta gradualmente moldear las circunstancias externas a tu favor. Entonces, aquí estás, al final de esta exploración profunda del poder mental. La pregunta ahora no es si entiendes estos conceptos intelectualmente. La pregunta es, ¿qué harás con este entendimiento? ¿Lo dejarás como conocimiento inerte en tu memoria, impresionante de discutir, pero nunca aplicado? ¿O lo transformarás en poder vivo a través de práctica implacable, día tras día, decisión tras decisión, hasta que estos principios se vuelvan tu naturaleza automática? La diferencia entre esas dos opciones es la diferencia entre una vida de potencial desperdiciado y una vida de poder realizado. Es la diferencia entre preguntarte qué pudo haber sido y saber con certeza que aprovechaste cada gramo de capacidad que la naturaleza te dio. Es la diferencia entre ser moldeado por el mundo y moldear el mundo. Tu mente es tu arma secreta y ahora sabes cómo usarla. La única pregunta que importa es, ¿lo harás?